Gracias a Dios. Tomen su lugar, mis hermanos. Qué gusto saludarles en este hermoso domingo. Mire qué rápido ya es marzo. Yo le dije, digo solo por un poquito de broma, pero cuando empezábamos el primer domingo del año, lo recuerdo que le dije, y va a ver qué pronto, vamos a estar otra vez celebrando el pavo de Navidad. Claro, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios nos prolonga la vida y esperemos que así sea. ¿Cómo se encuentran este domingo? ¿Contento, bendecido? ¿Cuántos están en prueba y en lucha? Amén, amén. Pero en victoria, confiados, tomados de la mano del Señor. Y es una de las oportunidades que Dios nos da para poder verlo en acción, ver su misericordia, cómo nos sustenta, cómo escucha la oración y cómo en verdad comprobamos una y otra vez que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto solamente lo entendemos tú y yo, porque el Señor nos lo ha así revelado y lo creemos y lo hemos vivido. Así es que Dios te bendiga en este domingo. Gracias a Dios por tu vida. Me da tanto gusto saludarte y compartir contigo este espacio y todos unos con otros. Pero omití algo, mis hermanos, elemental. Gente educada somos, ¿sí o no? ¿Qué le parece que nos saludemos unos a otros? Salude dos que tres, que no sean de su casa especialmente. Y si alguien viene por primera ocasión, si alguien nos acompaña por primera vez, siéntase en casa, siéntase bienvenido, está entre amigos. Al igual que usted, venimos a buscar de Dios, a encontrarnos con Él. Y queremos hacerlo en compañía de hombres y mujeres de excelencia. Eso es la iglesia de Cristo, hombres y mujeres de excelencia, porque buscamos ser y hacer en Cristo, en su voluntad. Gracias, qué amables mis hermanos. Bueno, y los niños y las niñas, preciosos, preciosas del Señor, nuestros peques, nuestros adolescentes, desde 3 y hasta 15 años de edad. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Niños y niñas, jovencitos, jovencitas, de 3 y hasta 15 años de edad. La iglesia le da un aplauso a Dios por ustedes y les animamos a que salgan, por favor, a sus respectivos salones y tomen la clase bíblica que se ha preparado para todos ustedes. Nosotros abrimos la Biblia, mis hermanos, un solo versículo como inicio del tema que continuaré este domingo, que comencé la semana pasada, el hombre interior, la segunda parte de esta serie. Y vamos a leer Romanos 7:22. Romanos 7:22. Solamente punto de partida para lo que hoy les voy a proponer. Les animaré a que me acompañen en esta meditación de la Escritura, confiados en que el Señor habla de ministrarnos. Romanos 7:22. ¿Ya lo tiene? Si no, acá atrás en pantalla. Podemos leerlo todos juntos, incluso adelante. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Puedes leerlo otra vez más conmigo? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amado Padre, no cesamos de gozarnos en tu presencia, de darte honor y gloria, pero ahora pedir que tu Espíritu Santo use tu bendita palabra, con ella cumplas tus propósitos, pero seamos edificados en Cristo. Ilumínanos, Espíritu Santo, y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Quiénes pudimos venir el culto la semana pasada? Mire, muchos no pudieron venir, pero bueno, si puede hacernos el favor de empezar la serie para que no se pierda, yo se lo sugiero, lo que estamos comunicando en esta serie. Bueno, busque ahí en YouTube, Hombre Interior, Soy Iglesia, primera parte. ¿Qué vimos? 4 cosas, 4 asuntos del hombre interior la semana pasada. ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué es el hombre interior?
cómo se forma el nuevo hombre interior, sus capacidades, sus posibilidades y qué lo fortalece la obra del Espíritu Santo. Vimos que hay una condición dentro de todas las personas que determina cómo reaccionamos en la vida. La Escritura claramente nos enseña cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Y como la persona es dentro de sí, y en el Antiguo Testamento se usa mucho el término corazón, así pensamos, sentimos, hacemos, hablamos. Pero un hombre interior, fortalecido por el Espíritu Santo, es capaz de percibir a Dios, de ser lleno del Espíritu Santo, de encontrar plena satisfacción en Dios. Muchas cosas, a veces mis hermanos, buscamos saciarnos de temas, asuntos, pasatiempos, a veces que parecen que no hacen ningún efecto negativo, pero sí hay pasatiempos que no son buenos, pero tratamos de llenarnos ese vacío que tenemos cuando se nos ha olvidado, mis amados, que aquel que tenga sed, dijo Jesucristo, venga a mí y beba. Y Él nos dará una agua continua que satisface plenamente al corazón. Eso es una realidad para el hombre interior lleno del Espíritu Santo. Bueno, un hombre interior lleno del Señor, fortalecido en el Espíritu, orará eficazmente, en las caídas se levantará victorioso, reaccionará mejor, verá las maravillas del Señor. Lo más importante, andará en el plan y propósito de Dios para su vida. Por otro lado, un hombre interior que no está avivado y fortalecido por el Espíritu Santo, pues vivirá dominado por pasiones, temores, dudas, egoísmo, estará alejado del plan de Dios para su vida. Pero, mis hermanos, para fortalecer al hombre interior es necesario tener presente una realidad y es el tema de hoy. La realidad de que en el creyente, en el cristiano, operan, existen, conviven dos naturalezas. Dos naturalezas. Este es un tema que normalmente tratamos en los cursos de discipulado básico. Podemos decir que es una enseñanza básica de la doctrina cristiana, pero que a través de los años también nos olvidamos de ella, de su esencia. Pero a ver qué práctico es este tema el día de hoy. Las dos naturalezas en el creyente. Si usted le quiere poner título al mensaje, sería este: las dos naturalezas en el creyente. Hace tiempo escuché una historia de una ranita y un alacrán, a lo mejor usted también la ha escuchado, leído, y vivían en una parte, en un territorio que estaba dividido por un río y resulta que se incendia el bosque, las hierbas donde estaban el alacrán y la ranita. Entonces la ranita instintivamente dijo, voy a cruzar el río hacia el otro lado donde no está el incendio y pues yo soy ranita y sé nadar. Pero el alacrán no sabía nadar y las llamas estaban ahí avanzando. Entonces el alacrán le dice a la ranita, hey ranita, ayúdame, no seas mala, llévame en tu lomo, ándale, casi no peso nada, llévame contigo para atravesar el río y no quemarme aquí. Y la ranita dice, no, yo no voy a hacer eso, sí, por favor, no, 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 olvídate porque me vas a picar y me puedes matar. No, ¿cómo crees, ranita? Te prometo que no, me voy a portar bien, sálvame. Y bueno, accede la ranita y a medio río, ¿qué pasó? Que el alacrán pica a la ranita. Y la ranita con el dolor y el peligro que eso implicaba, voltea a ver al alacrán y dice, ¿por qué me picaste? Y le dice el alacrán, porque es mi naturaleza. Sí, mis hermanos, lo que somos adentro, eso se manifiesta de una u otra manera, tarde que temprano. Todos reaccionamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Es decir, realmente somos lo que somos en el interior. Pero hablemos entonces directamente en el tema. Le voy a ilustrar cómo obran las dos naturalezas. Y es solo eso, es una ilustración. ¿Se acuerda aquel pasaje donde Eliseo está con su siervo Giesi y un rey sirio ha lanzado a su ejército para que capture a Eliseo? Y entonces, cuando el siervo Giesi ve a los enemigos, a los ejércitos,
llegando a la casa donde estaban ellos dos, el profeta y él, estaba temeroso, angustiado, corre al profeta y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y vemos en contraste a esa actitud de miedo, de temor, de angustia, de preocupación, la actitud del profeta, Eliseo. Y Eliseo le dice, mira, no tengas miedo. Número uno, más son los que están de nuestro lado que los que están del lado de ellos. Y Eliseo eleva una oración al cielo y dice, oh Señor, te ruego que abra sus ojos. Eliseo estaba viendo algo que el siervo no veía. Es decir, los ojos espirituales de Eliseo estaban abiertos a la realidad espiritual. Así es que, ¿qué hizo Dios ante la oración del profeta? Abrió los ojos de Giesi, y cuando abrió los ojos, ¿qué creen que vio? ¿Lo recuerda la historia? Carros de fuego que estaban defendiendo la integridad del profeta y de su siervo. Ahí está la operación, y eso lo repito, es solo una ilustración de lo que puede ser la naturaleza, como dice la Escritura, pecaminosa, carnal, viejo hombre. En un momento explicaré qué significa cada una de estas cosas, pero la naturaleza espiritual que es capaz de ver con claridad a Dios, su obrar y sus propósitos. Pienso, mis hermanos, ¿han leído acerca de Esteban, otra ilustración de las dos naturalezas? Esteban, el que consideramos el primer mártir de la iglesia cristiana naciente, y bueno, él está siendo torturado, apedreado, ¿y cómo reaccionó? ¿Ha leído la historia? Ahí en el libro de los Hechos, dice que alabó al Señor. Él estaba conectado espiritualmente con una claridad tremenda con su Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Incluso dice que vio los cielos abiertos y vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería una ilustración del hombre espiritual. Y entonces ciertamente ora al Padre, a Jesús, diciéndole, no les tomes en cuenta el pecado que están cometiendo. Eso sería un buen ejemplo de un hombre espiritualmente fortalecido por el Espíritu Santo. Pero quisiéramos ser como él, mis hermanos, como Esteban, ¿sí? Pues en teoría así deberíamos de ser. Claro, no le estoy diciendo que usted desee ser apedreado, pero sí desee reaccionar ante crisis y complicaciones de la vida fortalecido con el Espíritu Santo. Pero a veces, mis hermanos, nos parecemos más al apóstol Pedro, cuando ante la presión y la crisis y el peligro que hizo, le corrió, huyó, se escondió, se fue a calentar ahí con unos soldados y unas mujeres en un atrio cercano donde estaban juzgando a Jesucristo, y lo señalan y acusándole, tú también eres de los Galileos, mira, hablas hasta igualito que los Galileos. Y él que hizo, no, 3 veces, yo ni conozco al tal. Y dice la Escritura que incluso hasta maldijo. Ahí está dos contrastes de la naturaleza. Y repito, por tercera vez es solo ilustración. Bueno, la Escritura, mis hermanos, es el libro de Dios que mejor nos describe a los seres humanos. Pues algunos por eso le llamaron, ¿verdad?, el manual del fabricante. ¿Quién conocerá mejor al ser humano? Pues el Creador. Y el Creador en su escritura, en la descripción que hace del ser humano, nos da esta especie de dualidad contrastante entre las dos naturalezas que tenemos los creyentes. Por ejemplo, habla del hombre espiritual, pero del hombre carnal. Habla la escritura de un nuevo hombre y de un viejo hombre. La Biblia habla de aquello que es nacido de la carne, pero de lo que es nacido del Espíritu. La Biblia también nos refiere que hay una nueva creación en Cristo, en contraposición a una vieja creación. También la Biblia nos refiere que podemos ser participantes de la naturaleza divina y que también hay quienes no son aún participantes de la naturaleza divina. Así es que veamos cada una de estas descripciones que hace la Escritura acerca de las dos naturalezas, porque es de lo que estoy hablando el día de hoy. Las dos naturalezas que operan en el hombre interior. Y de acuerdo a la que domine y prevalezca, será la actitud y la reacción que todos tengamos. Bueno, la Biblia, por ejemplo, refiere acerca del hombre interior no regenerado lo siguiente, le llama hombre natural.
hombre natural. Primera de Corintios 2:14. Pero vaya registrando más allá de la palabra o la expresión que describe al hombre aún no regenerado por el Espíritu Santo, y en este caso es hombre natural, pero identifique además del término qué implicaciones, qué consecuencias, cómo reacciona, cómo actúa este hombre natural. Leamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre aún no creyente, aún no nacido del Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Incluso para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de comprender, entender espiritualmente. Todos venimos de ahí, mis hermanos, ¿a poco no? Y todos sabemos de lo que está hablando el apóstol. Quizás la primera ocasión que nos compartieron el bendito evangelio, no entendimos, a lo mejor hasta nos ofendimos, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque nuestra condición era de un hombre natural. La Biblia también refiere esta condición del hombre no regenerado como carne, la carne, un término bien común usado por el apóstol Pablo, sobre todo. Vayamos a Romanos 8, versículos 6 al 8. Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dos naturalezas, una vida regida por la carne, una vida regida por el espíritu, con el fruto, ambos, carne y hombre espiritual, de lo que aquí refiere. Versículo 7, la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, aunque le enseñemos a la carne las mejores conductas, hagamos de la carne un ser refinado, como quiera, no puede sujetarse a la ley de Dios. Y el 8, obsérvelo, y los que viven según esa condición, la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces la carne es otra descripción de esa naturaleza aún no regenerada por el Espíritu de Dios. También la Biblia habla de el viejo hombre. Y este versículo le gusta a algunas mujeres que no entienden el sentido espiritual del término. Y ahorita les digo por qué. Efesios 4:22. Efesios 4:22. El viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí está porque les gusta a algunas señoras, despójense del viejo hombre. Y entonces se ponen bien contentas cuando entonces el Señor nos está autorizando, este infeliz. Bueno, pero es una mala interpretación, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, despójense del viejo hombre que es un vicioso. ¿Ha visto usted a un hombre, a una mujer dominado por los efectos de un vicio profundo, por ejemplo, drogas? Tuve oportunidad hace un par de años de viajar a la ciudad de Seattle, luego a Vancouver, y hay zonas de esas ciudades modernísimas, ricas, pero hay zonas donde la gente camina como zombie, así como lo ve en las redes sociales, doblados, zombies. Bueno, aquí dice que ese hombre viejo está viciado conforme a sus deseos engañosos. Otro término que no aparece la frase en ninguna parte de la escritura, pero sí está implícita su realidad, y es la naturaleza adámica. Naturaleza adámica. Romanos 5:12. De ahí se toma esta implicación, o de ahí se deduce que el hombre no regenerado espiritualmente posee y es dominado por su naturaleza adámica. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo describe entonces de una herencia, y el término, voy a decirlo así, teológico que se acepta es naturaleza
adámica. Así es que, fíjense, es el hombre natural, la carne, el viejo hombre, naturaleza adámica o naturaleza pecaminosa. Bueno, la persona dominada por esta naturaleza, al menos en lo que leímos, al menos, y hay más, pero al menos es incapaz de hacer tres cosas. Uno, no puede obedecer a Dios. Dos, no puede agradar a Dios. Tres, no puede comprender a Dios. ¿Qué le parece la condición de alguien dominado por su naturaleza pecaminosa, por la carne, por el viejo hombre? Es una desgracia, mis hermanos. E incluso, por cuestión de tiempo no lo añado, vive bajo condenación, por si fuera poco. Y la ira de Dios está sobre tal persona dominada por esa naturaleza. Entonces, dos naturalezas. Esta es la naturaleza que la Biblia describe como, lo voy a repetir, hombre natural, la carne, viejo hombre, o naturaleza adámica o pecaminosa. Pero en contraste con esa condición que acabamos de repasar rápidamente en estos textos bíblicos, mis hermanos, aquí podemos decir un aleluya, gloria a Dios, porque cuando vino Cristo Jesús, a todos los que lo recibimos y aceptamos como Señor y lo confesamos como nuestro Dios y Salvador, nos dio en contraste con esa condición natural o naturaleza, nos dio, mis hermanos, una nueva naturaleza, vida nueva, somos nueva creación en Cristo Jesús, una naturaleza espiritual, dominada, dirigida, empoderada por el Espíritu de Dios. Es la otra naturaleza, la segunda naturaleza que obra en el creyente. Y la Biblia describe de muchas maneras esta condición. Es la naturaleza espiritual. Veamos rápidamente algunos textos. Número 1, es nacido de nuevo aquel que tiene una naturaleza espiritual, obrada por el Espíritu Santo. Juan 3:6. Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un nuevo espíritu, un espíritu regenerado, renacido. Esta es una obra de Dios en nosotros. También la Biblia lo refiere como nueva criatura. Un texto conocido de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno, y aquí está la condición, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, la nueva naturaleza también es referida como nueva creación. Somos nuevas criaturas. Y según Juan, hemos nacido del Espíritu. Otra condición de la nueva naturaleza o naturaleza espiritual en el creyente, segunda de Pedro 1:4. Texto precioso, lleno de tanta riqueza, pero solo retomo una sola idea. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Era la promesa del Mesías, la promesa de la salvación, la promesa de la redención, la promesa de que los gentiles íbamos a estar integrados al pueblo de Dios, la promesa de la reconciliación con Dios, la promesa de la restauración. Preciosas y grandísimas promesas nos dieron los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, para que por ellas, esas promesas, toda vez que Dios las ha cumplido en nosotros, llegásemos a ser, esa es la expresión, participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. No somos dioses ni jamás seremos. Siempre somos y seremos seres humanos. Pero la nueva condición, la nueva creación tiene una facultad. Participamos de la mismísima naturaleza de Dios, pero hay una implicación y resultado de eso, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia, es decir, esa tendencia al mal, malos deseos. Y esta nueva naturaleza, este hombre interior nuevo, recreado en Cristo Jesús, le comparto dentro de un montón de buenas noticias, una sola por ahora, Romanos 8.1, Romanos 8.1, al hombre nacido del Espíritu, esa nueva criatura, participante de la naturaleza divina, para él, para ella, ya no hay condenación. Así dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna, ninguna, ninguna. Cuando el enemigo lo acuse, cuando el enemigo lo quiera avergonzar, usted párese firme y si se equivocó, dígale, tienes razón, Satanás, sí, me equivoqué. Pero yo tengo un redentor, tengo un intercesor, tengo un justo juez, que ya me declaró justo en la cruz del Calvario, solo por gracia, no porque soy bueno, por el gran amor con el cual me amó en Cristo Jesús. Y entonces ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero obviamente doy por sentado que hubo reconocimiento, si lo hubo, de pecado y el consiguiente arrepentimiento. Por eso dice el versículo, así termina, los que no andan conforme a la vieja naturaleza, la antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, la carne, si no andan conforme a el Espíritu, la nueva naturaleza, el nuevo hombre recreado en Cristo, liderado, gobernado, empoderado por el Espíritu Santo. Dos naturalezas. Qué importante es recordar, y si se te olvidó un poquito el tema, afirmarte en esa verdad. Pero si es novedoso para ti lo que compartimos, qué bueno, para que tú entiendas qué es lo que está pasando en ti. Porque a veces esa lucha, porque tú queriendo reaccionar correctamente, a veces no puedes. Porque tú, sabedor de la voluntad de Dios y queriendo hacerla, algo opera en ti que te impide lograrlo. Es la naturaleza pecaminosa, es la naturaleza carnal, que te está dominando, al menos en ese aspecto de tu lucha. Pero la buena noticia del Evangelio es que tú puedes operar en tu nuevo yo, en la nueva creación, donde está el Espíritu Santo obrando en tu vida, que es en realidad lo que ahora somos. Nosotros somos una nueva creación en Cristo y tenemos carne, no somos carne, tenemos carne y la carne tiene su influencia, pero tú y yo somos una nueva creación en Dios. Eso es fabuloso. Eso, como dicen ahora, ¿verdad? Los chavos, me vuela la cabeza. Eso es muy grande, pero es la realidad. Tú y yo somos una nueva criatura. Dios no agarró mi naturaleza pecaminosa carnal y la embadurnó de nueva naturaleza espiritual. No, Él dice, me hizo de nuevo. Ese es mi nuevo yo, esa es mi nueva identidad. Pero tengo en mí operando una realidad. Y esta tensión de las dos naturalezas, mis hermanos, las explica muy bien el apóstol Pablo y le damos gracias a Dios por su vida, por tantas cosas, pero porque nos abrió su corazón. Nos abrió su corazón mostrándonos su lucha interior. Vayamos a Romanos número 7, a partir del 18. Leeremos bastantitos versículos en los próximos instantes, de Romanos 7 y de Romanos 8. Porque es un contraste muy claro, muy marcado de las dos naturalezas, que es de lo que hemos venido hablando en esta mañana, pero de la victoria de la nueva creación de Dios en nosotros. Pero la lucha es real y a veces es fuerte. Y más vale que entendamos y sepamos que existe esa tensión entre las dos naturalezas. Romanos 7 a partir del 18. ¿Estamos ahí todos? Esto es el apóstol Pablo. No es cualquiera. Nada que ver con Gabriel Ramírez, mis hermanos. No, este es Pablo. Es así como nuestro modelo, ¿a poco no? Claro, nuestro modelo es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de un ser humano redimido, el apóstol Pablo es así como que nuestro máximo referente. Y Pablo habla de esa lucha. Yo sé que en mí, esto es en mi carne. Entonces él ubica el problema
en una condición que todos tenemos, que le llama carne. No mora el bien, porque el querer el bien, o sea, quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo bueno, también está en mí por causa de la nueva naturaleza. Pero no el hacerlo. O sea, hay momentos donde quiero hacer lo correcto y descubro que gana el mal en mí. No puedo hacer el bien que quiero. Hágame un favor. Ya sabe que sigue ahorita. Hágame un favor. Voltea a ver al que está a su lado. Voltea a verlo, por favor, así. Y dire, el pastor creo que está hablando de ti. Pero no yo. La escritura. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero. ¿Le ha pasado? Sino el mal que no quiero, eso hago. No, ahora sí, dile, no, ahora sí, ya te cachó, ya te atrapó. Ni para dónde hacerse. Y si hago lo que no quiero, ya lo no hago yo. No hay tiempo para desarrollar este ejemplo, es muy bonita. En otra ocasión lo haremos. Pero fíjense qué hermoso es. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Porque el yo de Pablo, el yo tuyo es nuevo, es nueva criatura, es nacido del Espíritu. Si no hay algo en mí, que es el pecado, hay que reconocer está en mí. Después Pablo habla que, o antes lo dijo en Romanos 6, que estaba en los miembros, en sus miembros, ahí metida la carne, el pecado, etcétera. Pero bueno, versículo 21, perdón. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, esto lo digo yo, que el mal, aunque soy nueva criatura, regenerado, santificado, justificado, el Espíritu Santo mora en mí y obra en mí, a pesar de todo eso, descubro que como quiera sigue el mal en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior, y aquí por supuesto, por lo que vamos a leer a continuación, se refiere el hombre interior regenerado, nueva naturaleza. Me deleito en la ley de Dios. ¿No nos llega a pasar a veces eso, hermanos? Que nos gozamos en nuestro Dios, en sus perfectos caminos, en su voluntad, pero a veces como la carnita fue bien cuidadita, bien alimentada, bien sobadita, está más fuerte que la naturaleza espiritual. Bueno, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque con su mente él entiende cuál es la voluntad de Dios y quiere hacerla. Pero esa ley en mis miembros, que es la carne, que es el pecado, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces Pablo hace una declaración que ha dado pie a un montón de comentarios, hermosos, muchos de ellos, ministrantes. Te le comparto una idea. Y él dice, en buen mexicano, qué grueso está esto. Esto está, híjole, complicadísimo. Porque yo anhelo con mi corazón, en mi nueva naturaleza espiritual, participante de la naturaleza divina, agradar a Dios. Quiero hacerlo. Pero a veces me encuentro que aunque quiera no puedo. ¿Por qué? Porque descubro que hay una tensión interna en mí y entonces dice, miserable de mí, miserable de mí. Y hace una exclamación desde lo profundo de su ser, pero que nos ministra a todos nosotros, la iglesia. Por eso el Espíritu Santo registra este testimonio del apóstol Pablo y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está otra alusión a la vieja naturaleza. Y bueno, comentaristas dicen acerca de este versículo cosas como esta, que en tiempos antiguos, en ciertos lugares del mundo, cuando atrapaban a un delincuente, uno de los castigos y tormentos era amarrarlo con un muerto, cara con cara, pecho con pecho, brazos con brazos, pancita con pancita, muslos con muslos, lo amarraban.
y soltaban al reo. Y ese reo andaba cargando al muerto todo el tiempo. ¿Te imaginas? La putrefacción y todo lo que se volvían locos y se morían. Por eso él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, tan fuerte es para el apóstol Pablo el observar que en él sigue operando de alguna forma la naturaleza pecaminosa, es como andar cargando un malvado muerto. Qué terrible, ¿no le parece? Horroroso. Pero versículo 25, agua fresca sobre la herida, ungüento restaurante sobre la llaga. Y él dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo Jesús quien me quita el muerto. Es Cristo Jesús el que me hace libre. Es Cristo Jesús que en la nueva naturaleza que me has dado, el espiritual, yo puedo dominar, vencer y tener totalmente relegado a ese hombre muerto. ¿No le parece glorioso? Ahora, omita la segunda parte del versículo. Vaya por favor al capítulo 8, versículo 3. 8:3. Porque bien podemos unir la idea. Del 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora vaya al 8:3. ¿No lo confundí? Muy bien. 8:3. Porque lo que era imposible para la ley de Dios es buena, pero no me podía transformar en mi hombre interior, por cuanto era débil por la carne que obra en los seres humanos, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de esa carne de pecado, observe, semejanza, no igual. La carne de Cristo, mis hermanos, y no quiero distraerlo, no es la misma carne que tú y yo tenemos. La carne tuya y mí es carne pecaminosa, carne maldecida. No así fue la humanidad de Cristo Jesús, eso es otra historia. Dice entonces, y a causa del pecado, Cristo condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Una transacción, mis hermanos, en la cruz del Calvario. Nuestros pecados caen, los pecados de la carne caen sobre Cristo Jesús, el perfectamente justo, y la perfecta justicia de Cristo nos es imputada a los que creemos en Él. Intercambio en la cruz. La justicia de la ley entonces se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dos naturalezas. Andar conforme a la carne, andar conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, dominados, regidos, que le dan mucho de comer a su naturaleza pecaminosa, que la apapachan mucho, dice, los que son de la carne, pues hermanos, ¿dónde tiene ocupada su mente? Sus pensamientos, sus intereses, sus deleites, en la carne. Pero los que son del Espíritu, los nacidos de nuevo, los regenerados por el Espíritu en Cristo Jesús, nueva naturaleza. Los que son del Espíritu, ¿ellos en qué piensan? En las cosas del Espíritu, en lo que a Dios le interesa, en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. ¿Y sabe qué? Lo encuentra deleitoso y glorioso. Eso lo añado yo, pero es una implicación del versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿a qué nos lleva? A la muerte, es decir, a la separación de Dios. Pero si nos ocupamos del Espíritu, ¿qué tenemos? Vida, ¿qué vida? La vida de Dios, la vida abundante, la gracia de Dios, la obra del Señor, la visión de Dios, la perspectiva de Dios, el deleite en Dios y la paz. Shalom, ese bienestar integral que el Señor nos imparte a sus hijos y a sus hijas. ¿No le parece glorioso? Pero hay entonces esta tensión entre las dos naturalezas. La expresión dos naturalezas no la vas a encontrar en la Biblia, pero por todos los textos que hemos considerado, evidentemente es una verdad
que la Biblia claramente enseña, es como la Trinidad. No vas a encontrar un versículo que diga, y la Trinidad es, pero está descrita por toda la Escritura, ¿me explico? Así sucede con este concepto, pero este concepto es muy útil para comprender lo que está ocurriendo en nosotros y para equiparnos para responder bien a la obra de Dios en nuestras vidas. Así es que queda una cosa por resolver en esta mañana. ¿Cómo lidiar con esa tensión? Es decir, ¿quién ganará? ¿La naturaleza pecaminosa? ¿El viejo hombre? ¿La carne, nosotros? ¿O ganará la nueva naturaleza, el hombre regenerado, el nacido del Espíritu? ¿Quién gana? Le tengo una respuesta que me tardé como 5 años en descubrirle, se la compa. ¿Está listo? Estoy bromeando, Estoy bromeando. ¿Quién gana? La que alimentes mejor. Dice nomás. ¡Qué revelación! Le estoy compartiendo el descubrimiento del hilo negro. ¿Qué naturaleza se va a imponer en ti y en mí? La que alimentes mejor, a la que le des de comer más, a la que le pongas más atención, a la que satisfagas más. Y eso ya es una acción de nuestra voluntad. Está la obra de Dios hecha, completa, perfecta. Está el equipamiento del Espíritu y la palabra, el hombre nuevo, da toda la capacidad. Dios está de nuestro lado con todo, pero aún así tenemos una libertad. Escoger. Un poquito parecido a Adán y a Eva. Escoger. Entre todo eso glorioso que Dios me dice que tiene para mí, las riquezas en gloria en Cristo, o echar una canita al aire. Pues qué tanto es tantito, ¿verdad, mis hermanos? Y ese qué tanto es tantito de satisfacer la carne y sus deseos pecaminosos, poco a poquito. Si no reaccionamos a tiempo, si no nos detenemos a tiempo, si no le corremos nuevamente a aferrarnos al Señor, eso nos puede ir dominando. Y regresando a los viejos hábitos pecaminosos de los cuales Dios nos sacó cuando nos convertimos a Cristo Jesús. O sea, la opción es terrible. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Diga conmigo, ¿qué pastor? ¿Qué cree? Voy a aludir a algunos que hoy no vinieron, Y si vinieron, pues todavía no los identifico desde aquí. ¿Qué cree que es bien común ver en la iglesia cristiana? A cristianos nacidos de nuevo, regenerados en Cristo, dándole con todo a la naturaleza carnal, a la naturaleza pecaminosa. Díganme conmigo, no puede ser, pastor. Pues así como se lo digo, es una realidad lamentable y triste. Tan real que todos, me puse a repasar en esta semana, a ver, ¿será importante el tema de las no naturalezas, el viejo hombre, el nuevo hombre, etcétera? Es bien importante. Todos los apóstoles aluden a ello. Todos los apóstoles, de alguna manera, en su perspectiva, enseñan sobre el tema. Es un tema crucial para nosotros. Y entonces el apóstol Pablo llega a una observación que ocurre en la iglesia de Jesucristo. Acompáñenme, ya estoy concluyendo. Acompáñenme, por favor, a primera Corintios, capítulo número 3. Primera de Corintios 3, 1 en adelante. Del 1 al 3. ¿Vamos ahí? De manera que yo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, fíjese, una iglesia donde los dones espirituales, como en ninguna otra congregación, se manifestaban. Y sin embargo, mire lo que Pablo les dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. O sea, son hijos de Dios.
regenerados en Cristo, tienen la nueva naturaleza, sí, pero no les puedo hablar así. ¿Por qué? Sino como a carnales. Entonces está el cristiano espiritual, que es bien carnal. Dile que está a tu lado. Hola carnal, no, pero de carnal de hermano, de hermano. Dígale carnal, no de pecaminoso, ¿ok? Como a niños en Cristo. Entonces un cristiano nacido de nuevo puede ser carnal y puede seguir siendo un niño espiritual durante toda la vida si quiere. O sea, beber leche y no vianda, porque aún no eras son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues, y les da un ejemplo de por qué son carnales, o empieza a hablar de su condición. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o sea, discusiones que llevan a la separación. Y dice, ¿no ven que son carnales? Y andan como hombres. Y un lector de Corinto dijo, pues de modo que ande como chango, pues soy hombre. No, pues obviamente no se refiere a eso. Se refiere al hombre natural. ¿Se acuerda que fue una de las acepciones, el hombre natural, el hombre sin Dios? Entonces es una realidad, mis hermanos. Entonces, nuevamente, ¿quién gana? Aquel a quien alimentemos más. A quien alimentemos más. Así es que te voy a decir rápidamente, solo dos acciones. La semana pasada hablamos de qué empodera al Espíritu Santo, qué fortalece al Espíritu Santo. Bueno, la oración, ya dijimos, ¿verdad? La oración y la palabra, la oración y la palabra. Añado otras dos cosas. ¿Qué fortalece al hombre interior nacido de nuevo? Primero, mis hermanos, que no satisfagamos nuestros deseos carnales. Mire qué simple, pero qué poderoso y profundo a la vez. Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, anden en el Espíritu. Pero subrayo la frase, no satisfagan los deseos de la carne. Mire, ayer me invitaron a una reunión bien bonita. Pasamos una tarde extraordinaria con una amada familia de la iglesia. Y comí una comida, mis hermanos, de antología. Riquísima. Pero yo ya me sentía bien, ya estaba satisfecho. Pero estaba tan rica la comida que ¿qué cree que hice? Lo que usted luego hace también, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del apóstol 13? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda o no se acuerda? Libro de los Hechos. Se llamaba Matías. ¿Sabe qué decía Matías? Éntrale, porque de esto no hay todos los días. Y así me pasó ayer. Entonces me paré cuando no debía pararme, estaba ya tranquilito, satisfecho en mi mesa. Pues voy por más, mis hermanos, que la tostada de pata, que el pambazo, pues pague las consecuencias. Aquí usted me ve aquí bien contento porque me encanta venir a la iglesia, especialmente el domingo y estar con usted. ¿Cómo disfruto de este día? Pero no dormí ni media hora, mis hermanos. No le doy detalles, pero sí sabe dónde me la pasé. No en mi colchón, en otro lugar. Sí. Pues, ¿qué hice? Le di rienda suelta a mis apetitos, porque estaba muy sabroso. ¿Cómo decir que no, verdad, mi hermano Ismael? Bueno, así sucede con la carne. A veces la carne, el deseo pecaminoso es tan seductor, tan agradable. Y hacemos un cálculo. No, esto no es un pecado tan grande. Pues, ¿qué puede pasar? Y lo voy a hacer. No le hago nada a nadie. Sí, Dios me ve. Pero una frase que le hemos dicho malamente muchas veces. Pues Dios entiende. Dios entiende. Y una vez que peque, pues confieso mi pecado, me arrepiento
Él es fiel y justo para perdonarme. No, hombre, eso es peligrosísimo. Es jugar, es tentar a Dios. Eso es un pecado muy grave. Pues así me pasó ayer, mis hermanos. Le di rienda suelta a mis apetitos. Bueno, entonces el primer consejo es elemental. No satisfagas los deseos de la carne. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí, porque tenemos una nueva naturaleza, donde gobierna el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y vamos a la conclusión en esta mañana del mensaje. Primera de Pedro 1:23 y luego 2:2. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, aquí viene otra expresión de la nueva naturaleza. Siendo renacidos no de simiente corruptible, Adán, sino de incorruptible, Dios y su palabra. Nacimos de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si fuimos engendrados en Cristo por Dios, por el poder de su palabra, ¿qué es lo que va a nutrir y fortalecer al hombre interior? La palabra, la palabra. Versículo 2:2, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque para que por ella crezca. Entonces, ¿quién gana de la nueva naturaleza en nosotros? El que alimenta es mejor. Si le das rienda suelta, satisfaces tus deseos pecaminosos, la carne se va a fortalecer. Pero si le das de comer a tu nuevo ser interior, regenerado, ese va a seguir creciendo en el camino de salvación. Y la otra instrucción bíblica es vestirnos bien, mis hermanos. Vístanse bien, por favor. Como se visten ustedes los domingos especialmente. ¿Verdad? Mira, voltea a ver el que está a tu lado. Dime si no viene bien vestido. Vistámonos bien, por favor. Vamos a totalmente Palacio. ¿O cómo dice? Soy totalmente Liverpool. Algo así. Sí, porque la Biblia habla claramente que el hombre espiritual, el regenerado, la nueva naturaleza, se fortalece si se viste bien. ¿Lo ha leído en la Biblia? Se lo voy a demostrar. Vaya por favor a Efesios 4:22 y 24. Hablamos de que la Biblia dice que nos vistamos bien. Ah, pero bueno, no hablamos de ropa, ¿verdad? No hablamos de adornos. Hablamos de algo, mejor aún de alguien. Leamos el texto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, desvístete del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente con la palabra, y vístete del nuevo hombre. Por eso le digo, hay que vestirnos bien. ¿Y qué hace un vestido? Además de arroparnos, pues es lo que la gente nos mira o nos ve cuando nos percibe, cuando nos encontramos con ellos. Entonces el otro consejo es, para fortalecer la naturaleza pecaminosa, hagamos todo lo posible porque Cristo se vea en nosotros, vestidos de Cristo. Y esto es bien práctico. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Tengo a Cristo dominándome? Y más si estoy delante de otros, ¿qué ven en mí? ¿Qué actitud ven en mí? ¿Qué reacción? ¿Qué palabras? ¿Qué conducta? Vístete de Cristo Jesús. Dos naturalezas, mis hermanos, operan en nosotros. Estamos hablando del tema del hombre interior. El hombre interior se expresa en pensamientos, emociones, actitudes, palabras, acciones, generalizando bueno o malo, dependiendo de qué obra en tu hombre interior. Hay una tensión en nosotros los hijos de Dios. Es una realidad que la Escritura refiere y que tú y yo vivimos. Hay una tensión entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Quién se va a imponer? ¿Quién va a ganar?
¿Quién va a dominar? La que alimentemos mejor y a la que vistamos mejor. Inclina tu rostro en tu lugar, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Confiamos en que, porque es viva y eficaz, no vuelve vacía. Pero Señor, haya en nosotros una buena tierra, tierra fértil, tierra donde la semilla haya quedado bien plantada y germine, crezca y dé mucho fruto para tu gloria y para nuestro bien. Ayúdanos, Señor. Asístenos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y danos la capacidad de no satisfacer los deseos pecaminosos, los deseos carnales, los que nos acaban destruyendo, pero separando de ti. Más bien, Señor, nutrir con esta hermosa y nutritiva leche espiritual no adulterada nuestro espíritu, nuestra mente, que es tu bendita palabra. Y todos los días, Señor, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Sí, Señor Jesús, danos de tu gracia para poder ser lo que tú quieres, siempre has querido que seamos. Y cosechar, Señor, fruto de paz, fruto de gozo, fruto de fe. Para tu gloria, repito, y para nuestro bien.